Muy buenos días, señoritas asuncionistas. Reciban un cordial saludo de paz y bien. El día de hoy vamos a continuar con el desarrollo de nuestra área de comunicación. Quien te habla es la profesora Erika Rojas Jiménez. Muy bien, vamos a empezar. El tema que corresponde a esta semana es el neoclasicismo literario. Nuestro propósito para esta sesión será identificar información relevante en diversos tipos de textos de la corriente literaria neoclásica. Muy bien, empecemos hablando entonces sobre el neoclasicismo. El siglo XVII, conocido por el Gran Siglo, es la época clásica de la literatura francesa. Estuvo marcado por el largo reinado de Luis XIV, el Rey Sol, con el que Francia alcanzó la cima de su poder y la hegemonía política y cultural. A esta época le siguió la Ilustración en el siglo XVIII, en el que el poder francés perdió fuerzas y la energía intelectual de la nación buscó el cambio y la reforma. En este caso, si estamos hablando del neoclasicismo francés, vamos a poder afirmar que se utiliza el término neoclásico para referirse al momento histórico en que tras el barroco, a fines del siglo XVII, se impuso la estética de los antiguos griegos y romanos. Los periodos más importantes en el pensamiento y el arte occidental en los que se siguieron los principios estilísticos y estéticos del arte y la literatura de la antigüedad fueron el Renacimiento y la Ilustración. Cronológicamente coincide con la Ilustración, que se desarrolló durante el siglo XVIII, el siglo de las luces, o también llamado siglo de la razón, donde se impone el capitalismo. Contexto histórico y sociocultural. Existe un auge del racionalismo, gracias a la influencia de René Descartes, quien aporta su filosofía del conocimiento basada en la razón como única norma para juzgar los actos humanos y la vida en general. París se convirtió en la capital de la Ilustración. Se dan grandes avances científicos además. Podemos decir que en esta época se crea la Academia Francesa para controlar el arte en 1635. También aparecen notables pensadores como Montesquieu, Rousseau y Voltaire, entre otros. Ellos cuestionan la política, la ciencia, la religión, las costumbres tradicionales y defienden nuevas ideas y valores como la tolerancia, la igualdad, la libertad, etc. Al darse el máximo esplendor de las letras y las artes francesas a esta etapa, se le denomina también clasicismo francés. Características. Las principales características del neoclasicismo son: primero, hay una adicción por la cultura helénica. En segundo lugar, hay un gran aprecio por la ciencia y la filosofía. Obviamente hay una radical oposición al barroco. Verosimilitud, es decir, se van a ajustar a la realidad. Hay un sometimiento a los preceptos clásicos. El teatro, por ejemplo, debía respetar las 3 unidades aristotélicas, de acción, de tiempo y de lugar. Existe además un fin didáctico y moralizador. Los autores trataban de educar a través del arte. Hay gran auge de las fábulas. Hay también una predilección por todo lo relacionado con la razón, lo intelectual y el análisis crítico. Y por último, podemos decir que hubo falta de creatividad y originalidad, puesto que seguían los modelos que ya habían sido creados en el clasicismo griego y romano. Bien, hablemos ahora de sus representantes. En Francia podemos hablar de Pierre Corneille, que tiene como obras Horacio, Andrómeda, La muerte de Pompeyo y el Cid.
también de Jean Racine, que escribió Andrómeda, Bayaceto, Ifigenia en Aulide y Fedra, y seguramente estos nombres te deben parecer ya conocidos porque en algún momento los has escuchado con otros autores. Y por último vamos a tener a Molière, con sus obras más resaltantes, El avaro, El médico a palos, El tartufo y El misántropo. En España podemos mencionar a tres grandes escritores también. Aquí está Félix María de Samaniego con sus fábulas morales, el Tomás de Iriarte con sus fábulas literarias, Leandro Fernández de Moratín, que escribió El sí de las niñas, y en Inglaterra mencionaremos a Daniel Defoe con su famosa obra Robinson Crusoe. Bien, hablemos primero de los representantes en Francia. En la novela, la mejor novelista de la época fue la condesa Marie-Madeleine Madame de Lafayette. Debido a su interiorismo psicológico, su novela, La princesa de Cleves, se ha valorado como ejemplo temprano de la novela moderna. Dentro de la fábula, en Francia, podemos mencionar a Jean de La Fontaine. En sus fábulas utilizó las estructuras de las fábulas morales de Esopo. Aportó a cada fábula, sin embargo, la facilidad y el interés narrativo de la historia breve. El uso de animales como personajes en una época de censura le permitió dar rienda suelta a su ingenio, fantasía y humor. También podemos mencionar a Pierre Corneille. Fue el primero de los maestros dentro del teatro y sobre todo en la tragedia clásica. Su primer gran éxito fue el Cid. Corneille intentaba utilizar las unidades aristotélicas, pero la tensión dramática de sus tragedias era psicológica, derivada de las aspiraciones y frustraciones de los personajes en su esfuerzo por lograr la grandeza con el ejercicio supremo de la voluntad. También vamos a mencionar a Jean Racine. Fue menos retórico y menos formal, logró más naturalidad en sus obras, utilizó pasajes líricos que enriquecieron sus últimas obras dramáticas con el uso de coros, emplazamientos espectaculares, alternando temas clásicos, por ejemplo, Berenice y Fedra, con temas bíblicos en Esther y Atelier. En todas sus obras dramáticas, las protagonistas principales eran mujeres y las tensiones dramáticas giraban en torno al amor. Pero básicamente el teatro es muy valorado porque el máximo representante en esta etapa será Molière. En realidad su verdadero nombre fue Jean-Baptiste Poquelin, el tercer gran escritor del teatro del siglo XVII, el más mencionado, el más recordado, es el maestro francés de la comedia. En 1643 se unió a la compañía creada por los Béjart, una familia de actores profesionales. En 1662 se casó con una joven de la familia, Armande Béjart. La compañía a la que Molière dio el nombre de Ilustre Teatro actuó en París hasta 1645 e inició un recorrido por Francia durante 13 años, hasta que regresó a París en 1658. Luis XIV le presentó su apoyo y le permitió utilizar ocasionalmente el Petit Bourbon e incluso en 1661 le permitió utilizar el teatro del Palacio Real. Sus obras principales. Con la protección de la corte, Molière se consagró por completo a la comedia, como escritor, actor, productor y director. En 1659 estrenó Las Preciosas Ridículas. Escrita en un estilo similar al de las farsas antiguas, la obra satiriza, se burla de las aspiraciones de dos jovencitas de provincias. Luego viene la Escuela de las Mujeres, que constituye un cambio de rumbo con respecto a la tradición de la farsa. La obra constituye una gran sátira de los valores materialistas de la época y como tal fue acusada de impía y vulgar, obviamente porque iba en contra del actuar normal de las personas de esa época. También tenemos el Tartufo. En el Tartufo
su primera versión en 1664, la tercera y definitiva versión en 1669, Molière creó uno de sus personajes cómicos más famosos, el del hipócrita religioso. De la audacia de esta obra da testimonio el hecho de que el rey prohibiera su representación pública durante 5 años, pese a que él personalmente la consideraba divertida. Sin embargo, otra vez iba en contra de la sociedad. También vamos a tener el misántropo, que introduce un nuevo tipo de necio, un hombre de elevados principios morales, que critica constantemente la debilidad y estulticia de los demás, y sin embargo es incapaz de ver los defectos de Celimene, la muchacha de la que se ha enamorado y que encarna esta sociedad que él condena. Otras obras de Molière son El avaro, una ácida comedia en prosa dividida en 5 actos, y El médico a palos, una sátira sobre la profesión médica. El burgués gentilhombre, una comedia ballet con música del compositor favorito del rey, Jean-Baptiste Lully, ridiculiza a un rico e ingenuo comerciante, Monsieur Jourdain, que aspira a ser recibido en la corte. La última comedia de Molière, El enfermo imaginario, en torno a un hipocondríaco que teme la intervención de los médicos, sigue la tradición de aquellas sátiras de la medicina tan populares en la literatura en los siglos XVI y XVII. Irónicamente, pocos días después del estreno, en plena representación, Molière se sintió indispuesto y murió al cabo de unas horas. Bien, hablemos un poco sobre el avaro. Viudo y terriblemente avaro, Harpagon quiere casar a su hija Elisa con Anselmo, viejo y rico, dispuesto a tomarla sin dote, pese a que era algo muy necesario en esa sociedad. Pero Elisa se quiere casar con Valerio, que ha conseguido entrar en la casa de Harpagon, contratado como intendente. Al mismo tiempo, Harpagon y su hijo varón Cleonte rivalizan por el amor de Mariana. Para ayudar a su amo, el criado de Cleonte, Flecha, roba el oro de Harpagon. Acusado en falso, Valerio revela su amor por Elisa. Este tradicional recurso de la confesión termina desenredando toda la intriga. Anselmo descubre que Mariana y Valerio, aparentemente, son los hijos que él creía haber perdido en un naufragio, y luego los confirma. Al final, ambas parejas de jóvenes podrán casarse, y Harpagon quedará satisfecho al recuperar su preciado oro. En esta comedia, inspirada en La marmita de Plauto, recuerden Plauto, un escritor romano, Molière utiliza todos los resortes del humor. El personaje cómico de Harpagon, lo cómico de la situación, todos los personajes fingen y por supuesto lo cómico de las palabras y los gestos, heredados de la farsa y del baile que el autor conocía muy bien. Desde ese momento, el amor y la juventud, además de triunfar, se ríen de la autoridad que quieren casarlos en contra de sus deseos. Ahora, los representantes en España. Hablemos algo sobre el neoclasicismo español. Las contribuciones más duraderas a la literatura durante este periodo se encuentran en las obras de Nicolás Fernández de Moratín y de su hijo Leandro Fernández de Moratín. Un género característico de este siglo y que alcanzó cierta relevancia es la fábula, narración en verso o prosa con fines didácticos, cultivado entre otros por Félix María Samaniego. Recuerda, las fábulas de Samaniego. En realidad el libro es Fábulas Morales, y también por Tomás Iriarte, que tiene las fábulas literarias. Leandro Fernández de Moratín nació en Madrid en 1760, murió en París en 1828, estuvo siempre en contacto con un grupo de intelectuales, literatos de la época de Carlos III, fue amigo de Jovellanos y como él fue liberal y defensor de las ideas de la Ilustración que ya se daban en Francia. La derrota de los pedantes fue su sátira en prosa que seguramente lo llevó en el camino del teatro y sus
obras teatrales más importantes son La Comedia Nueva, El Café y El Sí de las Niñas, que fue publicado en 1806, ¿no? Que definitivamente va a rechazar la educación severa.